Hablar de educación y de lo que ha sido este proceso de nuestra educación con Reina Torres. Buenos días, Reina Torres. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Sí, en principio lo que vamos a hacer hoy es ahondar algunas de las cuestiones que hemos venido planteando. Tú, Daisy, me preguntabas hace el programa pasado o el anterior un poco sobre en qué consistía la crisis, qué estaba pasando en los años 70, que dieron lugar a todo esa escalada legal de corte autoritario. Recordar un poquito, Reina, que empezamos a contar esta historia desde el pre-Varela. Sí. Cómo nace nuestra educación, qué pasa cuando Valle de Ordóñez viene con esta nueva cabeza, también de expandir la educación hasta en los liceos, de las nuevas formas, de los nuevos problemas, ¿no? Pre-valeriana, post-vareliana, en base a una frase de Bianchi, sacamos un montón de información también, que qué importante, pre-valeriana, perdón, todo el post, pre, y bueno, sí. y ahora hoy estamos en otro de los procesos. Es muy interesante eso que tú planteas, un poco hacer la crónica de lo que hemos venido planteando, porque en general la gente mira la prensa, ¿no? No todo el mundo lee toda la prensa, ni todo el mundo tiene acceso en papel, digamos, pero ahora el tema de Internet ha facilitado o ha expandido la lectura de prensa que antes dependía de determinado ingreso como para poder comprar todos los días el diario. Y entonces circulan un montón de información todos los días, y habíamos tomado aquella noticia de la senadora Bianchi, donde ella se expresaba acerca de las nuevas autoridades de CODICEM, o sea, las nuevas autoridades que el nuevo gobierno va a enviar al Senado de la República para recibir la venia y después ser proclamado por el Poder Ejecutivo, que eso es lo que está vigente. Y ella refería a que era una mala noticia eso, porque era volver al sistema prevareliano. Entonces, la gente puede ser que no haya leído La educación del pueblo ni la legislación escolar, pero Varela sabe quién es. Todo el mundo sabe quién es José Pedro Varela, o más o menos quién fue José Pedro Varela Berro, que era su segundo apellido. Entonces, en la mentalidad, al estar esa palabra ahí acendrada, la gente va a decir, vamos a volver a antes de Varela, ¿no? Entonces, volver a antes de Varela parece que iba a ser una catástrofe. En realidad, el país como tal vivía sin un día, un mes también y el otro también, y sistemáticamente sucesivas revoluciones, el clima social y político era complejo, la economía era compleja, etc. Pero esa es la idea general que seguramente la gente la lleva a esa declaración. Pero desde 1849 este país intentó desarrollar la educación, ¿no? Se puso en funcionamiento lo que se había decretado antes de la Guerra Grande, que es la fundación de la universidad. Se organizó el Instituto de Instrucción Pública, se designaron decretos para establecer cómo iba a funcionar la educación pública, se instauró el Instituto Normal. O sea, no es que no había nada antes de Varela. Lo que Varela instaura en 1877 es la Organización General de las Escuelas, que después derivó en la organización de un desconcentrado, el primero que tuvo el país, que se separó de la universidad. El primer desconcentrado sí, porque el primer órgano de enseñanza era la universidad, que, como dijimos, al igual que el modelo napoleónico, incluía todos los sectores: primaria, secundaria, superior, excepto la formación industrial, que estaba afuera. Entonces, la idea del ciclo es traer un poco de historia y también poner sobre la lupa esa historia al servicio de la comprensión, ¿no? Hoy, por ejemplo, traemos dos noticias. Una de la presidenta saliente del Consejo Directivo Central de la ANEP,
la doctora Virginia Cáceres, que dice que ella ocupó allí un espacio político y no un espacio técnico. Y otra noticia que es el gobierno entrante organizando las funciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, creada también por la Constitución del 67, y Rodrigo Arín, el exdirector de la universidad, que va a ser su director ahora, el rector, perdón, dice que se va a organizar todo lo que se prevé constitucionalmente para establecer ámbitos de apoyo, a diversas entidades para establecer el diálogo social, que fue una de las, ejes de campaña, para proteger desde la primera infancia hasta la persona, hasta el final de la vida activa de las personas, para hacer un ciclo de protección social. La Constitución prevé que esas comisiones que derivan de ahí, de la OPP, tienen funcionalidades X. Una de ellas es asistir a los entes. Y dentro de los entes está la ANEP, ¿no? Y vaya si la ANEP tiene que ver con la infancia y la adolescencia, ¿no? Naturalmente, porque es el tramo etario donde se trabaja. En el marco de la educación obligatoria, porque después está la formación docente, pero ya estamos hablando de personas mayores de edad. No obstante lo cual, para estudiar también se precisa apoyo en ese tramo. Entonces, ¿cuál es la idea de hoy? Es ver un poco que la Constitución del 67 fue una constitución que retornó al sistema presidencial, al Uruguay, porque veníamos de un Consejo Nacional del colegiado que había tenido una segunda vuelta, ¿no? La idea del colegiado tuvo una primera concreción de la mano de Valle y Ordóñez, aunque Valle ya no estuvo en el poder en ese momento, y después un segundo tramo que inicia en el 58, cuando se produce la reforma que permite el gobierno colegiado y que ganan los blancos, no ganan los herreristas en principio, y bueno, ahí están del 58 al 66. Un sistema colegiado que fracasa por distintas acciones, distintas inacciones más que acciones, y la ciudadanía vota entre tres reformas constitucionales: la reforma que se llamó la Reforma Naranja y que dio lugar a la actual Constitución que tenemos, que ahora tiene unas modificaciones plebiscitadas, ¿no? Que tienen que ver con solución del Estado, etc. ¿Y qué fue la Reforma Naranja? Sí, Algo me suena algo como la LUC. No, sí, bueno, no. Naranja era por el color de la boleta. Había 3 boletas. Y bueno, la que salió electa finalmente fue la de la boleta naranja. ¿Y qué era lo que implicaba? En realidad, esa Constitución nos devuelve al Poder Ejecutivo, ¿no? Un ejecutivo de una persona. Bueno, en realidad sabemos que tenemos ese y tenemos el vice, porque es el presidente de las cámaras, pero bueno, es una Constitución presidencialista, ¿tá? No colegiada, ¿no? Y a su vez es una Constitución que fortalece al Poder Ejecutivo. Y dentro de esas fortalezas está la colocación, o la creación más bien, de algunas cuestiones como la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ¿no? Otras que no tienen que ver directo con la educación, y otra que sí tiene que ver con la educación, que es la Comisión Coordinadora de la Enseñanza. Entonces, esas dos grandes novedades que trae esta Constitución tienen que ver con lo que nos va a pasar a futuro, porque bueno, hoy está vigente y nosotros tenemos que tener en cuenta que la ANEP va a estar comprendida dentro de estas resoluciones que surgieron en el año 67. Esto que estoy refiriendo, como decía yo el otro día, no me tienen que creer, tienen que ir a leer para constatar. Bueno, la OPP está en el artículo 230 de la Constitución. Establece allí cómo va a estar dirigida, ¿no? Etcétera. Nosotros sabemos que el gobierno entrante ha designado para ese cargo al Rodrigo Arín. Esa comisión
dice a texto expreso la Constitución que asistirá al Poder Ejecutivo, a los entes autónomos y a los servicios descentralizados, promoviendo las políticas de descentralización, que es otra de las cuestiones que aparece allí. Podríamos explicar que esto tiene otros antecedentes, pero bueno, sería una clase de historia constitucional y no sería. Desde el año 67, Sí. Desde la Constitución, la reforma de la Constitución del año 67, que viene la UPP, Sí. y ya ese presupuesto tan deseado que vemos muchas veces, el 6+1. Bueno, en realidad ahí tenemos todo un capítulo que es en las bases programáticas del Frente Amplio, que como todos saben se construyó en base al trabajo de las unidades temáticas, los aportes de los sectores, etcétera. En la Comisión de Educación, en la unidad temática de educación, se volvió a firmar, en realidad aparecieron dos propuestas, una el 6+1 y otra el famoso costo por persona, que es otra teoría económica que no es atar un porcentaje, sino ver cuánto es pasible de incorporar a nivel del presupuesto que existe de gasto por estudiante. Eso quizás lo pueda elevar al 6,1. La UT recibió esas dos propuestas. Finalmente, el Congreso del Frente Amplio definió el 6+1 y el 6+1 de presupuesto implica, bueno, un 2% más el 1, porque estamos en un 4, ahí más o menos, no sé exacto los números, la economía sí que... Pero bueno, eso es para que más o menos uno que no tiene mucha idea... Claro, para situar, ¿no? Para situar. El proyecto de presupuesto tiene que entrar a las cámaras en el invierno, en nuestro invierno, en junio, y tiene un plazo constitucional también para ser aprobado. ¿Cuánto sería el plazo? Pues es que no me acuerdo con exactitud, pero para fines de agosto tiene que estar pronto. Y después todos los años se hace la rendición de cuentas sobre ese proyecto, ¿no? Bueno, en este caso que estamos hablando, además, a partir de la LUC, en ese presupuesto, junto con ese presupuesto, tiene que ir el Plan de Política Educativa Nacional, que fue una injerencia más o en contra de la autonomía de la ANEP, porque en realidad la ANEP cuando sus entes estuvieron separados, ¿no? Cada uno hacía su presupuesto. Obviamente que siempre se manda al Ejecutivo, porque no es que el dinero es público, ¿verdad? Y tiene que ser manejado a nivel público. Claro, no es infinito, como ningún recurso económico. Pero la LUC estableció que el Ministerio de Educación y Cultura, junto con los 3 consejeros políticos designados por el CODICEN, tienen que primero elaborar el compromiso de política educativa nacional, que es el que juramentan frente al Senado quienes van por la venia, y además el plan de política educativa nacional. Eso no es constitucional, eso es de la LUC, ¿tá? Está regulado por ley, no por constitución. O sea que para cambiarla precisamos otra ley, ¿tá? Y precisamos los famosos 2/3. Y sobre eso también... No es tan difícil como cambiar la Constitución. Bueno, no, claro, ley no es como la Constitución. La Constitución tiene 3 mecanismos y uno es ciudadano y hay que plebiscitarlo, etcétera, etcétera. Es muy complicado el proceso porque, bueno, el legislador primigenio que tomó de otras constituciones lo que hizo fue salvaguardar que la Constitución no se cambiara así como así, ¿no? Porque en realidad es la ley madre y debería tener derechos fundamentales, procesos, qué sé yo, pero no todo tiene que estar dentro de la Constitución, porque hay aspectos de regulación que tienen que estar en la ley, de forma tal que llevan determinadas mayorías, todas las leyes tienen, según los asuntos, mayorías diferentes, pero hay que asegurar un trabajo del legislador que lo adecue a la época. Claro. ¿No? Porque en ese caso, el presupuesto ahora se estaba emitiendo hace un rato, se está trabajando sobre eso, sobre qué es el gasto, ¿no? Cuánto es el déficit y con qué nos vamos a encontrar, ¿no? Porque el primer año además hay que funcionar con el mismo presupuesto del año anterior, porque esa también con el es mismo sistema también. Todo el mismo sistema y también el mismo proyecto. Sí. Eso es importante de remarcar porque las promesas no se pueden cumplir de una y hay que dosificarlas en el tiempo y eso hay que tenerlo claro porque eso le pasa a todo el mundo porque es parte de nuestro sistema.
Yo quería volver un poco sobre todo esto que estamos marcando, que es lo que nos pasa ahora y que tiene que ver con la Constitución, porque tú me preguntaste hace un par de programas sobre la crisis, ¿no? La crisis que se vivía a nivel del país. Capaz que los que tenemos 60 años, más o menos, recordamos ir con nuestras madres a hacer cola para comprar un par de kilos de carne, ¿no? Yo me acuerdo de estar en el Puente de la Paz, que era el único lugar donde se podía obtener carne por allá por el sur, haciendo una cola espantosa al sol para poder comprar un par de kilos de carne. Bueno, eso era parte de la gran crisis que teníamos cuando yo era niña. Yo creo que, un paréntesis, ¿no? Pero acá estaba el subsistencia, ¿no? Sí. Qué palabra fuerte, ¿no? Sí, el Consejo Nacional de Subsistencia fue creado en la época del neovallismo. Tenía una finalidad que era el control de precios. Pero nos vamos a la historia. Si no recuerdo mal, ahora que dijiste eso, estaba ubicado por acá cerca donde está un supermercado, acá en el centro. Las dos avenidas, cerca de las dos avenidas. Pero no estuvo acá, también cerca de... en Rivera. En Rivera, ahí va. Sí. Mira. Bueno, eso no sabía. Yo en ese tiempo estaba por allá por Canelones. Lo que quería referir es que dentro de la enseñanza, ¿sí? Efectivamente hubo una crisis previa a los 70 que el gobierno de Bordaberry utilizó para intervenir la enseñanza, sobre lo que vamos a hablar en un ratito, pero lo que quiero referir es el después, porque es muy fácil atar que hay una crisis, entonces se toma una medida de coerción para solucionar la crisis. Bueno, eso que puede aplicarse a miles de cosas, no soluciona, ¿no? No soluciona. Y una prueba de eso es que en el año 71, ¿sí? Estoy con un texto del Fondo de Cultura Universitaria, o sea, de nuestra Universidad de la República, que tiene muchos testimonios que algunos vamos a citar hoy. Hay una cronología que se llama Cronología de la Violencia en los Liceos. Mayo del 71. Recordemos que la intervención había sido en febrero del 70. ¿Está? Un relato. Ingresan efectivos policiales al Liceo 9 de Montevideo. Mayo, seguimos en mayo, otra fecha. Se producen incidentes en el Instituto de Preparatorios número 2 de Montevideo con la presencia de un pseudo estudiante sindicalizado públicamente como organizador de las bandas armadas. Que cometieron actos agresivos en diversos liceos y que posteriormente fue mencionado en medios parlamentarios como integrante del Escuadrón de la Muerte. En mayo del 71 también, en el Liceo 13 de Montevideo ingresa un agente policial esgrimiendo un arma de fuego. Bueno. Mayo del 71. Estamos hablando en plena dictadura. No, la dictadura es a partir del 27 de junio de 1973. Esto es la previa. Es la previa. También en el 71, en mayo, ingresa violentamente al Liceo 9 de Montevideo un grupo de personas armadas con barrotes y cachiporras dirigidas por una persona que desempeña funciones de comisario policial. Junio del 71. Ingresan violentamente al Liceo 14 de Montevideo rompiendo los vidrios de la puerta de acceso un grupo de personas armadas. Posteriormente llegan efectivos policiales que proceden a detener a los alumnos a indicación de los integrantes del grupo. Junio de 71. Un grupo de personas que se decían integrantes de la Juventud Uruguaya de Pie, la JUP. Sí. Entraron violentamente al Liceo 1 de Montevideo, destrozaron los teléfonos, golpearon a los estudiantes y a los funcionarios y además pintaron leyendas y cruces gamadas, la cruz hitleriana, ¿no?, en las paredes del local. Agosto del 71, irrumpe un grupo de personas en el Liceo 3 de Montevideo gritando comunistas ratas. Agosto del 71, se produce un baleamiento contra el local del Instituto de Preparatorios número 2 de Montevideo. Simultáneamente un grupo de personas arrojan volantes de la Juventud Uruguaya de Pie. Y esto sigue, no voy a seguir porque es como un exceso, pero
varias páginas. ¿Y contra quién, en ese sentido. a quién querían? A los estudiantes. ¿Iban contra los estudiantes? Iban contra los estudiantes agremiados. ¿Ah? Y contra, naturalmente, los profesores que no conjugaban con el régimen del presidente de la República. Bueno, el primero sabemos que fue Pacheco y el segundo fue Juan María Bordaberry. Lo que digo es que en el 70, en febrero del 70, se hizo la intervención de secundaria. Y todo esto, que es la contraparte de la derecha, ¿no?, de la Juventud Uruguaya de Pie, ¿no?, y de otros mecanismos del Estado, el Escuadrón ¿no?, de la Muerte, con su intervención directa dentro de los liceos para reprimir, ¿no? Entonces acá hay una crisis de democracia, ¿no?, que esperemos que nunca lleguemos a ningún atisbo de eso a futuro y nunca más. Quería referirles qué pasó antes y por qué voy a jugar con el tiempo del 73 al 70. Y qué increíble cómo lo que leías recién está en un libro de la universidad, sí, ¿no? Claro. De parte de la historia. Sí, y no de los nuevos. No. No, capaz que lo podemos mostrar ahí, acá, dale ahí, frente a la cámara. Ahí. Análisis crítico de la educación general de la facultad. Es del Fondo de Cultura Universitaria, que es la editorial de la universidad, digamos, ¿no? ¿Y de qué año es? Y esto, habrá que no me acuerdo exacto de cuándo es, pero ya te digo. Año 72, Montevideo 1972. 72. Así que muy actualizado muy actualizado de lo que... En ese momento era, bueno, pan caliente, ¿no? Imagínate que estamos leyendo lo que pasó en mayo del 71 y el libro es del año siguiente. Con esto vuelvo sobre la idea de las fuentes, siempre sobre la idea de las fuentes. O sea, no hablar de memoria o de lo que mi memoria me trae, sino, en este caso, esta fuente, pero hay otras. Yo les referí que yo había tenido acceso a determinadas actas y documentos del CES en su momento por una investigación, y lo que traigo de eso es por una investigación académica, no por una investigación de otro título. El Consejo de Educación Secundaria fue intervenido en febrero del 70 y el día que se instaló digamos, el Consejo Interventor, que era presidido por Armando Acosta y Lara, personaje complejo si lo hay en la educación, y además estaba integrado por Luis Bertrán, Antonio Canelas, Simodosio Morales y un señor que era comandante del ejército, no sé qué, que se llamaba Hispano Pérez Fontana. Esta es la primera intervención del poder militar dentro de la educación. Cosa que después en la dictadura fue común, ¿no? Siempre, por ejemplo, el coronel Soto, que es un hombre muy conocido, fue una pieza clave de la dictadura dentro del CONAE. CONAE, que el Consejo Nacional de Educación, que es el que crea la ley 14.101. Entonces, el Consejo Interventor, cuando se instala en febrero del 70, empieza a hacer determinadas consideraciones, ¿no? Bueno, ahí que en realidad como que dicen que asumieron esa pesada carga. Bueno, en realidad capaz que podían haber dicho que no, pero bueno. Y entonces en el acta empiezan a relatar lo que queda en versión taquigráfica, lo que no, lo que se discute, lo que se va a asumir y lo que se va a votar. Y respecto de esto que estábamos hablando, ¿no? Nosotros dijimos que en el año 71 se producen estos ataques a la democracia por parte de la derecha. ¿Qué es lo que se hace previamente? Se prohíbe la ocupación de los edificios liceales, ¿no? Se prohíbe, bueno, y se derogan todas las circulares que había que regulaban todos esos aspectos. Se prohíbe la realización de salas de profesores, ¿no? Y se prohíbe, hay otra cosa más que había encontrado por acá,
Bueno, no me acuerdo ahora, pero de todas maneras ya tenemos acá un panorama, ¿no? Se prohíbe la ocupación y se prohíbe que los profesores funcionen en sala. ¿De qué estamos hablando acá? ¿Qué sería lo que es ahora? En realidad, desde el primer estatuto de profesor, que es del año 42, se habilitó las salas docentes, se llamaban Asamblea Artículo 40, hoy se llaman ATD. ATD. ¿Está? O sea, los profesores funcionando para producir documentos sobre área de su incumbencia, no más que eso, ¿no? Lo pedagógico y lo técnico que refiere a lo pedagógico. Entonces lo que vemos acá es que en el 70 la represión, ¿no? La represión a las libertades, ¿no? Que está bien que tiene que haber espacio de regulación, no todo lo que se hacía estaba bien, eso también hay que decirlo, ¿no? Pero el cercenar la voz docente, que es lo que terminó haciendo ahora la LUC, tiene profusos antecedentes. Yo cité algunos históricos la otra vez que tenían que ver con la universidad y qué sé yo, pero hay más. Y estos son ejemplos domésticos concretos, ¿no? De represión. Además escriben ahí cómo hacer las actas de ocupación y demás. Debo decir que eso se siguió haciendo porque el tema es que los liceos son edificios públicos o alquilados con las funciones de... Pero el edificio público, ¿no? Tiene la prescripción de estar regulado y cuidado por las autoridades que el poder determina. Y en esta acta, ¿no? Yo digo, cómo cada tiempo deja sentado su idea a través de las normas, ¿no? Esta acta contiene el decreto textual del Poder Ejecutivo disponiendo la intervención de la enseñanza secundaria, ¿no? Y entonces, ¿quién lo firma? El ministro de Educación y Cultura. ¿Quién lo firma? El ministro del Interior. ¿Quién lo firma? El ministro de Defensa Nacional, junto con el presidente, por supuesto. Pero estamos hablando de la intervención de secundaria, ya no solo del poder político con el Ministerio de Educación y Cultura, sino del poder militar, ¿no? Entonces, ¿en qué queda la autonomía que tenía nuestro sistema? En nada, digamos. Y abona terreno para profundizar eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el decreto, que todo el mundo lo puede encontrar, está en internet, que es el decreto de intervención del 12 de febrero de 1970, y bueno, y hace una larga exposición sobre todo lo que venía ocurriendo en el país, etc. Y vuelve el acta a decir algo que mencionamos el otro día, y es el tema de la venia en el Senado para el director general de secundaria, ¿no? El tema sigue estando ahí en la vuelta, porque recordemos que le recaían el profesor Viñoles. El profesor Viñoles era parte de la Federación de Profesores, Pacheco no la aceptó, se puso un subrogante que era Rodríguez Zorrilla, y Rodríguez Zorrilla, como entendió que no requerían su participación para ser designado, no aceptó concurrir. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque esto también lo conjugó la LUC. La LUC, a título expreso, dice que los 3 consejeros que van a ser el poder político del COICEN tienen que, previamente a ser veniados, o sea, a recibir la venia del Senado, tienen que ir y comparecer de que van a cumplir el compromiso de política educativa nacional que se hace con el MEC. Entonces, es otra injerencia a la autonomía, pero yo quiero destacar que no es que solamente surgió por la LUC. O sea, la LUC se concreta, pero tiene estos antecedentes de los años 70. Sí. ¿Ah? Que hay que decir una cosa. En realidad, la redacción de la 14.101, que es la ley que, digamos, concreta toda esta intervención, fue redactada por Sanguinetti, por el entonces ministro de Educación, Sanguinetti. Pero que el propio Sanguinetti, ¿sí?, después renuncia a su cargo, ¿sí?, no es el que firma la ley de educación, porque mandan detener a Jorge Valle, que era su líder político.
Entonces él renuncia y bueno, y poco después es proscripto. Entonces, todas las cuestiones como son, pero las ideas, ¿no? Las ideas de intervención, las ideas de colocar al MEC dentro del gobierno de la educación, son de el que después fue presidente de la República, Julio María Sanguinetti. Increíble cómo vamos paso a paso, ¿no? Desde que se funda la universidad, desde que se separa la universidad de la educación, bueno, la pre-valeriana y todo esto que más que nada acá es un antes y un después, quizás, Sí. de lo que lo que ha sido la intervención militar en la educación, ¿no? Bueno, Este es medio a partir de Armando Constantino y Lara. No, Armando Acosta y Lara. Acosta y Lara, perdón. Que quizás la audiencia recordará que el Liceo 26 de Montevideo fue nominado como Armando Acosta y Lara, y que en el periodo democrático, no, la denominación fue la dictadura, y en el periodo democrático recobró su nombre primigenio, que es sobre un poeta que vivía ahí a la vuelta y que ahora se me fue el nombre, pero que ya me voy a acordar. Así que qué interesante, y bueno, vamos ya pasando a quizás una educación de dictadura a postdictadura, se nos vendrá. Sí, eso lo vamos a trabajar más la semana que viene, también con esta lógica de testimonios y tratar de llevarlo a ámbitos más domésticos, entre comillas, ¿no? Para que se comprenda cómo se va hilvanando este proceso, ¿no? Porque es como un crochet, ¿no? Se van haciendo líneas. Y el paralelismo que hay de las intervenciones, bueno, ahora va a ser solo político. Los maestros, profesores, acatan órdenes. Después, bueno, se empieza a reforzar más las ahora llamadas ATD. Bueno, las asambleas técnico-docente, lo que hace la ley después de la dictadura, las transforma en ATD. El viejo artículo 40 se transforma en artículo 19, después se mantienen con otro articulado, se mantienen hoy día, el alumno las cambió. Lo que hizo este gobierno que está terminando en la educación, es convocarlas exclusivamente para bajarle documentos, ¿no? O sea, cumplió con la consulta, porque la ATD tiene un rol que es de consulta, es consulta sobre aspectos pedagógicos y técnicos, pero también tiene un rol de iniciativa la ATD, ¿tá? Y lo que se hizo históricamente en este periodo que estamos trabajando, del 42 al 70, es que la ATD producía material para desarrollar los proyectos, ¿no? Y después con esos materiales el consejo del momento generaba proyectos de ley para que fueran al Ministerio de Educación y Cultura y de ahí al tratamiento del Parlamento. ¿Por qué se hace ese enganche? Porque la Constitución dice que es el Ministerio de Educación y Cultura el vínculo de los entes con el Poder Legislativo. La Constitución del 67 lo dice. Entonces, lo que yo quería referir para terminar es que para terminar, si vos querés, digo, si no podemos seguir toda la tarde, pero bueno. El proyecto de ley orgánica de la enseñanza que se hizo en el año 71 por parte del Consejo Interino, recordemos, Consejo Interino, ¿no? El previo a de la intervención, era un proyecto que rescataba la autonomía, volvía sobre la autonomía y decía que el ente de enseñanza secundaria es una persona jurídica pública que actuará con la más amplia autonomía. A más amplia autonomía. Claro, esto no gustó, por supuesto que no gustó, era en contra de lo que Sanguinetti y sus camaradas, digamos, estaban proyectando, y no cuajó, ¿no? Y cuajó, sí, la ley 14.101, lo que después fue la ley 14.101. Primero no tiene nombre, no tiene número, pero después sí. La que hace el CONAE. La que hace el CONAE. Y sobre esa ley es muy interesante, hay muchos análisis, ¿no? Y el doctor Pérez Pérez, en su momento, hizo un análisis, le preguntaron a él y él respondió por escrito, que esta nueva ley
1. Violaba el espíritu de la Constitución que no quiso, según se desprende del artículo 168, ¿verdad?, que el Poder Legislativo tuviera simultáneamente a su consideración más de un proyecto con plazos prefijados. ¿Y por qué lo traigo a este comentario? Porque la 14.101 también fue una LUC, una ley de urgente consideración. ¿Ah? Y entonces, todo el sistema jurídico, digamos, de la universidad, ¿no?, toda la gente de la universidad se opuso. ¿Ah? Como se opuso en este periodo también. ¿Por qué? Bueno, como dice Pérez Pérez, porque dice, el artículo 168 de la Constitución de 1967 prohíbe que haya más de una LUC al mismo tiempo. ¿Tá? Y en ese momento había más de una. Punto 1. Punto 2, dice Pérez Pérez, la inconstitucionalidad por razón de contenido, que pudiera afectar alguno de los aspectos en este proyecto de ley, que este proyecto de ley pretende regular. Por ejemplo, la prohibición o la pretensión de la prohibición de la actividad sindical. ¿Ah? Es un proyecto que lo prohíbe, finalmente lo prohíbe, está bueno, con todo lo que vino después de los tipos de ciudadanía y demás. Con esto para cerrar, decir que lo que hoy tenemos, funcionando como ley de educación, que es el capítulo de la sección 3 de la 19889, que es la LUC, más lo que quedó vigente de la 18437, la Ley General de Educación aprobada en el 2008 y que rigió desde el 2009 hasta junio del 20, es producto de todos estos devenires históricos. Nada es casualidad. Podemos decir que para elaborar la LUC tuvieron una clase de historia. Bueno, en realidad tuvieron a su gran, digamos, promotor, que es el doctor Julio María Sanguinetti. Que también está desde el año... Él es, fue ministro de ministro de Educación y Cultura en el 70 por 8 meses, creo, y de ahí, bueno, después estuvo proscrito, pero de ahí en más tiene actuación político-partidaria. Qué fuerte, qué increíble. Y uno a veces dice, bueno, la LUC, la educación, pero bueno, esto es con historia y con mucho paralelismo. A veces escuchamos el antes y el ahora. Te pone los pelos de punta. En realidad es que los cambios de mentalidad, que son los que podrían frenar este tipo de cosas, no pueden darse a modo generalizado en el corto tiempo de la historia, ¿no? Porque estamos hablando del 70, son 30 años al 2000, son 50 años más o menos al 2024. Y los cambios de mentalidad hacia una población enteramente o mayoritariamente consciente de esta situación, ¿no?, abrevada por los espacios de formación, por la prensa, por la lectura, etcétera, eso se va consumando en más tiempo. Los cambios de mentalidad llevan más de 100 años, así que estamos en la mitad del tiempo. Es increíble y la verdad que lo haces apasionante también, Reina. Es muy interesante, se nos pasó volando siempre, como cada lunes. Sí, y bueno, más que agradecido por toda esta historia de lo que es la educación y cómo vamos paso a paso entendiendo quizás un poco más. Muy bien, seguimos en la próxima. Muchas gracias. El próximo lunes. Gracias a vos, Reina Torres.